Así es, su amor permanece aún en medio de todo esto y por eso seguimos alabándole. Gracias a Dios que estamos aquí. Y cuéntanos, Liz, quiénes son las invitadas de hoy para empezar a presentarles y ya les vamos a adentrar a la reunión. Ok, perfecto. Bueno, antes que nada, hola a todos. Espero estén muy bien, qué gusto que están conectados aquí. Los sentimos un poco más cerca al saber que están ustedes ahí conectados. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitadas a 3 personas que forman parte de Luz Joven, algunas desde hace tiempo, otras tal vez tienen un poquito menos de tiempo, pero bueno, siguen siendo parte de la familia. Entonces está con nosotros Yael, está con nosotros Dani Talavera. Sí, está por ahí, ¿verdad? Es que no alcanzo a ver. Sí, está Dani Talavera. Y está Dani Becerril también con nosotros. Y bueno, hoy antes de empezar vamos a platicar un ratito con ellas. Entonces, espero ya anden por ahí listas. Denme señales de vida, por favor, para saber que ya andan por ahí. Perfecto. Hola, Hola, ¿cómo están? bien, gracias Liz. ¿Y ustedes? Bien, también, gracias a Dios. Me voy a sentar también porque me siento súper rara ahí parada. Hola, ¿cómo están? Ahí está. Hola, Dani, ¿cómo estás? Bueno, Dani ¿Bien? ¿Y Becerril. ustedes? Bien, también, gracias. Y por ahí está Yael también, ¿verdad? Aquí estoy. Ok, ya te vi. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sé que cada una de ustedes está viviendo esta etapa de manera diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, Yael sigue estudiando en línea, Dani Talavera está trabajando, Dani Becerril está en casa, tal vez trabajando un poquito menos de lo que ella está acostumbrada. Y justo es de lo que queremos hoy platicar. Entonces, así súper breve, en un minuto, empezando contigo, Dani Talavera. Ok. Platícanos cómo han cambiado sus vidas en este tiempo de cuarentena. Uy, pues, bueno, hola a todos, amigos Luz Joven, los extraño mucho. Espero que ya nos podamos ver pronto. Y la respuesta a la pregunta que me hace Liz es, no es de un minuto, perdóname Liz. No, sí va a ser de un minuto. Mientras no sea media hora, todo está. No, fíjate que ha sido un poco difícil porque, bueno, ustedes saben que yo trabajo en una oficina, en un corporativo. Entonces, la empresa en la que yo trabajo es Grupo Salinas. No sé si algunos de ustedes saben la situación de esta empresa en la que el dueño se negó a permitirnos hacer home office. Entonces, la verdad, a mí sí me preocupaba mucho el tema del coronavirus porque mis papás son personas vulnerables, están enfermos y es por eso que a mí me preocupaba el estar saliendo y exponerme a ser contagiada. Sin embargo, ahorita llevo una semana y media ya en home office y fue un cambio radical porque aunque mis papás ya estaban en cuarentena, yo no, y entonces irme adaptando a estar todo el tiempo con ellos y todo el tiempo en la casa, sí me ha costado un poquito de trabajo porque, o sea, ellos ya se ven acostumbrado, pero yo no. O sea, yo soy como la nueva en la cuarentena real, pero ha sido padre porque he visto que se llevan bien, que interactúan pues muy bien, cocinan juntos, lavan los trastes, limpian la casa y yo, aunque estoy trabajando, pues me siento a gusto por eso. Pero sí fue un cambio radical de ya estaba la cuarentena y yo seguía yendo a la oficina y de ahora que continúa la cuarentena y ya estoy en home office. Sí cambió un poquito, pero todo bien, gracias a Dios. Y sigo teniendo mi discipulado en línea. Nos reunimos los domingos en la sala los 4 para ver la predi, pero todo bien, o sea, todo cool. Ay, qué padre, Dani. Qué gusto que te estás adaptando a este cambio. Y tú, ya Sí, platícanos igual súper breve cómo lo has vivido tú, cómo ha cambiado tu vida en este tiempo. Hola, bueno, hola a todos. Hola Dani, Hola. Liz. Pues sí ha estado complicado porque pues algunos saben que siempre estuve en la escuela pues como muy pequeña, entonces siempre fue como ya quiero salir a una escuela
grande y por fin pues ya voy a estar en la universidad, en la carrera que quiero y todo. Y el primer semestre estuvo pues bien, ¿no? Sí, estuve contenta viendo que es cumplí otra promesa, pero pues ya resulta que a principios del segundo semestre me dicen que nos tenemos que ir a casa y es así como, ¿qué? Pero bueno, gracias a Dios, o sea, sí ha habido momentos muy difíciles porque sí, como que estar todo el día en casa no es muy sencillo, como que sí hace falta ver a nuestros amigos, a nuestra familia, ¿no? Mm, y sí ha sido complicado, pero en parte, pues yo creo que he aprendido muchas cosas nuevas, como a utilizar la computadora, por ejemplo. Entonces ya he aprendido a utilizar más herramientas, cosa que no hacía antes, porque pues todo, no sé, era más presencial y como que mis cuadernos y ya, ¿no? Y ahorita como que aprender a no tenerle miedo a las nuevas tecnologías y ver cómo nos podemos comunicar a través de este medio y eso se me hace muy bueno. Ay, qué padre, Yael. ¿Y tú, Sí. Dani? Bueno, Dani Becerril, cuéntanos cómo ha cambiado tu vida en esta cuarentena. Hola, pues, ¿cómo están? Espero estén bien. Y pues sí ha sido un poco extremo, ¿no? Em, Al principio no se sentía tanto, pero ya cuando van pasando las semanas, sí, pues te vas dando cuenta, ¿no? Que no es tan fácil estar encerrada todo el tiempo. Pero pues gracias a Dios ha sido pues un tiempo para ir más profundo con él y para conocerlo más. Y pues no sé, algunos saben que mi hermano se enfermó desafortunadamente de esto y pues eso hizo que pues estuviéramos todavía más en aislamiento, ¿no? Entonces tiene ya 3 semanas que pues no salgo así absolutamente para nada y pues en cuestión laboral también pues tuve que parar, ¿no? De hacer lo que estábamos haciendo, saben, creo que la mayoría de lo del molino, entonces pues tuvimos que igual parar en esa parte, pero creo que a pesar de todo, han sido cosas que me han llevado a conocer más a Dios y a confiar más en Él y a estar pues dependiendo más de Él cada vez. Y bien, digo, hay veces que la convivencia es un poco complicada en mi casa, porque pues somos personas con un carácter pues muy, muy intenso a veces, pero también ha servido mucho pues para aprender, a pesar de que somos familia, pues creo que siempre hay cosas que aprendemos los unos de los otros y que llevamos a conocernos más los unos a los otros, pero bien, bien en general. Qué padre, Dani. Mencionaste un punto importante, la familia, ¿no? Como que muchos a veces en nuestras actividades, o sea, sí pasamos tiempo con la familia, pero no tanto tiempo. Entonces, por ejemplo, Dani Talavera, cuéntanos cómo has invertido tú este tiempo con tu familia. Pues no se rían, pero hemos hecho muchos postres. Ay, qué rico. Hemos, casi siempre son los domingos que tenemos tiempo para estar juntos, porque yo estoy trabajando de lunes a viernes, o sea, sí estoy aquí, pero pues realmente estoy muy pegada a la computadora o a veces al teléfono, pero sí los fines de semana vemos pelis, te digo que después de la predi comemos juntos, tomamos la predi juntos, hacemos un postre, un panqueo, así, siempre comemos juntos, eso sí, o sea, sí, sí estamos como muy juntitos todo el tiempo realmente. O sea, porque te digo, estoy trabajando, pero también estoy en el sillón y tal vez al lado mi hermano está viendo un programa o así, pero yo trabajando. Pero aún así estamos juntos. Mi papá y mi hermano están arreglando una bici juntos. Así, cositas. O sea, muchas actividades como cotidianas, pero juntos. Ay, qué padre, Dani. ¿Y tú, Yael, cómo lo has vivido? Digo, tu familia es más pequeña, están tu mami y tu perrito. Pero ¿cómo han aprovechado este tiempo juntas? Pues ahorita, igual con la escuela, pues estoy todo el día como en la sala, es mi oficina. Entonces aquí hago todo y no tengo que cambiar de salón, entonces literal es como aquí todo el día. Y con mi mamá, pues ella siempre anda aquí, igual cerquita de la sala, en la cocina, entra, sale. Entonces igual estamos conviviendo, a pesar de que mis horarios son largos. Pero yo creo que hemos hecho cosas nuevas como
cocinar igual, como dice Dani, de postres, pues no tanto, porque no tenemos horno. Bueno, sí tenemos, pero no lo usamos. Entonces, em, pero hemos aprendido a hacer como, o nos hemos aventado a hacer como nuevas recetas de las que encuentras así en YouTube y todo eso, y como cocinar más en casa, ¿no? O sea, ahorita que no podemos salir a comer, es como, pues en parte no nos queda de otra, pero también como tomarle el gusto a hacer las cosas en casa y pues ha sido padre, ¿no? Y igual mi perrito, pues bien, se nos enfermó. Ninguna de las dos tenemos tos ni nada, pero a mi perro le dio tos, quién sabe qué le pasó. Y ya lo llevó al veterinario, está bien, pero, o sea, cosas de casa, normal. Ok, qué padre, Yael. Y, Ahora va una pregunta, que digo, creo que puede que la respuesta sea muy obvia, pero nos gustaría escucharlas a ustedes. ¿Han sentido miedo en algún punto de esta cuarentena? Y si sí, ¿cómo lo han enfrentado? O si están teniendo aún como dificultad para enfrentarlo, pues también comentarlo. Eh, Quien quiera empezar. Ajá, adelante, Dani. Ok, la verdad yo sí he tenido algo de temor, por lo que les digo que mis papás están enfermos. Si ellos se contagiaran, pues sería como muy peligroso. Entonces yo sí he sentido temor, siempre he confiado en Dios, en que Dios guárdame porque uso el transporte, porque estoy en la oficina con muchas personas. Entonces sí estaba la verdad un poco nerviosa, asustada. Llego y me pongo alcohol, así tomando todas las precauciones, pero siempre confiando en Dios porque aún a pesar de que uso el transporte, mmm, no sé, como que Dios siempre me ha guardado y me he sentido segura. Eh, con precauciones, pero sí, un poco, sí, asustadita, la verdad. Sí, claro, sí creo que es normal, es parte de lo que varios están viviendo. Tú, Dani, ¿cómo lo has sentido? Dani Becerril. Este, pues sí, creo que es imposible no sentir pues temor a veces, ¿no? No nada más en cuestión pues de la situación, o sea, sí de la enfermedad, pero creo que cuando estás, cuando pasan todas estas cosas y estás tan aislado y todo, a veces vienen muchas cosas a tu cabeza y muchos pensamientos y mucha ansiedad, ¿no? Y entonces se forma, ya no nada más es una cosa, sino que son varias. Pero creo que lo más importante cuando pasan esas cosas es agradecer a Dios porque es Él llevándote a voltearlo a ver a Él, ¿no? Y para poder descansar en Él. Entonces, temor creo que no está mal sentirlo, o sea, creo que es normal, pero pues siempre recordando que Él es fiel y que Él es bueno y que Él tiene el control de todo, aunque nosotros veamos un caos, que Él siempre está en control y siempre va a usar todo para bien. Así es. Gracias, Dani, por recordarnos eso. Yael, ¿tú has sentido temor en este tiempo? y la verdad es que me pasó algo chistoso, que cuando estaba ocupada en mis exámenes no me di cuenta de qué estaba pasando. O sea, sí escuché pandemia y dije, pues, o sea, sí, sí, ¿no? Se oye feo, pero ni en cuenta. No había visto noticias, nada, y de repente veo que hubo casos de contagio, así de que ya había muchas personas contagiadas y varios muertos en la Ciudad de México. Y yo que vivo aquí cerquita del INER, fue así de, cerraron el INER, así un buen de cosas y de plano un día sí me puse a llorar porque le dije, mamá, no puedo creer que esté pasando esto, ¿no? Y como que, o sea, no me cayó el 20 hasta ese entonces. Y ahorita estoy tranquila, pero, pero sí, o sea, si empiezas a ver como las noticias o te excedes de información, o sea, de repente sí como que te alteras, o sea, creo es normal también, como cuando suena la alerta sísmica y que a algunos nos da así como la taquicardia de no otra vez. Algo así pasa cuando ves noticias porque sabes que es parte de y que bien te podría tocar a ti, pero que pues Dios va a tener cuidado, ¿no? Así es. Sí, justo la idea de esto es como
identificarnos, ¿no? Porque así como ustedes, yo creo que varios de los que hoy están conectados han sentido temor, cada uno pues lo vive de una manera distinta. Entonces, pues justo esto nos lleva a sentirnos más cerca, ¿no? Y saber que, pues sí, el temor que yo siento también mi compañero lo está sintiendo, ¿no? Mi amiga, mi amigo lo está sintiendo, pero recordar justo que Dios está en control en medio de todo. Y ya para terminar, ¿qué le dirían a las personas de Luz Joven que están hoy conectadas? ¿Qué les dirían para alentarlos en este tiempo? Adelante, Dani, Tala. Sí, voy. Em, pues, o sea, lo principal es, vamos a confiar en Dios, vamos a tener fe en que Él va a sacar adelante al país y la salud de, pues, de todos los mexicanos, porque todos estamos en riesgo. No hay alguien que no pudiera contagiarse. Eh, si alguno estuviera viviendo alguna situación como el caso de Dani, bueno, del hermano de Dani, o sea, estoy segura que ella está confiando al 100 en Dios, que está descansando en el Señor. Y eso les diría a los demás amigos, vamos a confiar en Dios y dejarlo todo en sus manos, porque teniendo el control de la situación, vamos a salir de esto y de muchas otras, de lo que se venga. Eso, confiemos en Dios y tengamos fe. Gracias, Dani. Yael, ¿tú qué les dirías a tus amigos que nos están viendo? A nuestros amigos que nos están viendo. Pues que no quiten sus ojos de Dios, ¿no? Porque sí es fácil quitarlos y empezar a ver todo lo que está pasando y ahí es cuando te empiezas como a ahogar, ya sea en el mar en el que estamos todos ahorita o en un vasito de agua, depende de los problemas, pero creo que si quitamos nuestros ojos nuestra vista de Dios, creo que realmente lo que puede pasar es que perdamos de vista el propósito, ¿no? Para nuestras vidas y que el propósito tampoco es como quedarnos en casa nada más viendo series o perdiendo el tiempo, ¿no? Sino haciendo cosas que nos ayuden a crecer y eso, que nos ocupemos de cosas que sean de Dios y que sean para nuestro beneficio y que no nos destruyan. Así es, gracias, Yael. Y por último, Dani, ¿tú qué nos dirías? Pues yo creo que es muy importante el cuidar lo que vemos y lo que escuchamos. Yo sé que es a veces, bueno, más bien es necesario el estar informados, ¿no? En lo que está pasando, pero creo que ahorita está súper saturadas las noticias con cosas, pues, que nada más van a hacer que nos sintamos peor y que nos dé más miedo, ¿no? Creo que sí es estar informados, pero pues creo que es más importante el estar en oración, el estar leyendo su palabra y porque pues si nada más nos estamos llenando de cosas que nos den miedo, pues sí, vamos a fallar y vamos a dudar y pues no nos vamos a sentir bien. Entonces yo creo que es muy importante eso y pues el confiar, ¿no? Pues sí están los doctores siempre, ¿no? Y las medicinas y todo eso y las recomendaciones, pero creo que nuestra confianza no tiene que recaer en eso, sino en Dios. O sea, total y completamente en Dios, ¿no? Digo, ha sido un tiempo muy difícil, creo que para todos, de muchos cambios, de muchas cosas, y pues creo que sería el mejor consejo, ¿no? El confiar en Él y en no descuidar nuestra relación con Él, porque pues, hay veces que nos podemos confiar, ¿no? Y pues no, o sea, todo el tiempo, constantemente tenemos que estar yendo a Él, siempre. Así es, pues muchísimas gracias, Dani, y gracias a las tres por este tiempo y gracias a todos los que están conectados, de verdad, qué gusto es verlos, no olviden que pues en medio de esta prueba nos tenemos unos a otros, ¿no? O sea, somos una familia y justamente en estos momentos si alguien tiene miedo, si alguien está pasando por alguna prueba, pues saber que cuenta con nosotros, con cada uno de los miembros de Luz Joven, porque justo estamos aquí para sostenernos unos a otros y soportarnos unos a otros. Muy bien, pues gracias chicas y vamos ahora a pasar Gracias, Liz. a la predi. Ahorita nos vemos. Bye, gracias. Cuídense. Igual.
qué cosas. Muchas gracias, buenas tardes. Traigo aquí, se supone, el micrófono, pero híjole, mete un chorro de ruido. Y ahorita que arreglamos la consola, gracias a Dios, sí se nota mucho el ruido, porque ahora sí tenemos sonido real. Pero bueno, eso es bueno. Por un lado, me da mucho gusto verlos conectados. Gracias a todos los que respondieron el mensajito que mandé, a los que tal vez no, pero sé que están aquí en parte por eso, y gracias también porque justo lo que queremos estos días es recordar la familia que somos. Aunque estamos lejos y a lo mejor después de 6 semanas ya se siente más este asunto, queremos recordar justo que nos tenemos los unos a los otros y que es una bendición estar así, sabiendo que tenemos gente con quien podemos contar. Y también, pues parte de lo que queremos hacer con estas mesas de conversación y así, es ubicar que a veces todos estamos pasando por situaciones muy similares, y que pues ayuda mucho escuchar lo que otros están viviendo. Así es que gracias a Dani, a Dania y a él por estar aquí hoy presentes, a Liz también, que ha estado aquí ahorita que ya tuvimos que reducir todavía más el personal. Liz y yo andamos trabajando desde casa para poder transmitir, y pues gracias a Dios por lo que nos está regalando. Gracias a Ram también, que está aquí porque es su cumpleaños. Si no saben su edad, adivínenla. Está joven, todavía muy joven. Feliz Ya no, cumpleaños, Ram. ya no tan joven como hace 10 años que nos conocimos, y que me acuerdo que podían jugar fútbol horas y horas y horas, y ya ahorita ya aguantamos unos 5 minutos tal vez de partido, no sé, tal vez un poquito más. Ahorita al final le cantamos las mañanitas, y gracias por estar conectado, hermano. Gracias a todos. Bienvenidos todos. Y bueno, voy a predicar corto, no crean que nos vamos a extender. Vamos a tratar de meter todo en el tiempo que tenemos. Pues gracias a Dios por lo que está haciendo. Vamos a orar y vamos a empezar la enseñanza de esta noche. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por nuestra familia, Señor. Gracias por este tiempo que tuvimos conversando juntos. Gracias, Señor, porque en medio de este tiempo, en medio del temor que muchas veces sí llegamos a sentir, tú estás con nosotros, Padre. Llévanos a cuidar efectivamente nuestros ojos, lo que vemos, nuestros oídos, lo que escuchamos, y nuestro corazón, a qué atendemos, Señor, en medio de todas las noticias que hay alrededor, para que por un lado sí estemos informados, pero por otro lado nuestra mayor información sea el hecho de saber que tú eres fiel siempre, Señor, y que aún el mundo tiemble y aún pasaran el cielo y la tierra, porque van a pasar, tú permaneces fiel y nosotros permanecemos contigo, porque en ti estamos seguros, Señor. Gracias por tu palabra. Oramos que hables a nuestro corazón en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, muchachos, pues vamos a seguir estudiando Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Hoy solo vamos a estudiar de los versículos 1 al 12. Se va a poner bueno, aunque creo que en 8 días se va a poner todavía mejor, porque vamos a hablar un poquito del rapto y todas estas cosas que hoy todo mundo es profeta y todo mundo recuerda ahí las profecías de la Biblia, aunque a veces están fuera de contexto, pero las recuerdan, y es bueno, pero creo que es bueno también que podamos tratar un poquito más ese tema tal como es, pero lo haremos la próxima semanita. Hoy vamos a prepararnos justo para ese tema, y dice 1 Tesalonicenses 4:1: por los demás hermanos les rogamos y exhortamos en el Señor, que de la manera que aprendieron de nosotros cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más, ¿no? Este primer punto que estamos viendo aquí justamente nos lleva a entender que de una manera u otra, muchachos, siempre servimos a alguien, y siempre siempre agradamos a alguien. Lo importante es que en nuestras vidas estemos bien seguros de que estamos agradando a Dios, que Dios es la persona a la que estamos agradando, ¿no? Porque muchas veces vivimos para agradar a nuestros padres, o a nuestros hermanos, o a nuestros pastores, o a, no sé, diferentes personas alrededor, a nuestros jefes, pero no para agradar a Dios, ¿no? Y llega a haber muchas veces que la frustración entra como parte de querer agradar
a todos menos a Dios, o incluso a nosotros mismos y no a Dios, ¿no? Entonces este primer punto que estamos viendo aquí es importante porque dice, les rogamos, dice aquí Pablo, y les exhortamos en el Señor que de la manera que aprendieron de nosotros, y aquí hay una gran lección para nosotros como líderes, nosotros estamos obligados a enseñarles cómo agradar al Señor, ¿no? Y ese es mi anhelo, el poder siempre ser un ejemplo para ustedes de cómo agradar a Dios, que lo que hagamos sea para agradar a Dios. Y dice, de esa manera que aprendieron de nosotros, como les conviene conducirse y agradar a Dios, que así abunden más y más. Es decir, es altamente probable que los tesalonicenses sí estaban agradando a Dios, entonces lo que les dice Pablo es, abunden más y más en esto. Y dice, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya se los hemos dicho y testificados, ¿no? El versículo 2 es importante nada más entender que la instrucción que está dando Pablo viene totalmente del Señor, y lo que estamos viendo justamente, muchachos, es del Señor, ¿no? Y este es un punto que es un muy buen momento para tratar, y es el hecho de que muchas veces nos alejamos de la iglesia por cosas que pasan, ¿no? Dentro de la congre, con otras personas, entre nosotros, diferentes, con nuestros líderes, ¿no? Pero lo importante es que siempre tengamos la sabiduría de discernir cuando somos enseñados en la palabra y cuando somos enseñados fuera de la palabra. Y todo lo que viene de la palabra misma tenemos que recibirlo y tenemos que ponerlo en práctica, ¿no? Es decir, lo que uno decide poner en práctica debe ser lo que está escrito en la palabra, y eso nunca debe ser un punto negociable porque son instrucciones del Señor Jesús, ¿no? Dice, la voluntad de Dios, dice el 3, es su santificación, que se aparten de fornicación. Aquí fornicación está hablando literalmente de pecado sexual, y por encima de todas las cosas, Dios está buscando que estemos apartados del pecado para servirle a Él, ¿no? Y en este tiempo específicamente, que podamos estar aprovechando el que estamos lejos tal vez de mucha gente, para estar en intimidad con Él, afirmar nuestra relación con Él, acercarnos a Él más bien, y poder ser libres de todo pecado, ¿no? Poder fortalecer nuestro espíritu justamente para poder seguir venciendo el pecado. Y especialmente dice aquí que se aparten de fornicación, ¿no? Todo pecado, toda impureza sexual. Este tiempo es muy triste, por ejemplo, ver que las estadísticas nos llevan justamente a que en el tiempo de ocio, pues justamente los jóvenes, la gente está inclinándose al pecado sexual, tal vez a través del internet y de diferentes medios, pero se está inclinando hacia eso, ¿no? Entonces es muy importante, muchachos, que aprovechemos este tiempo, como decía Dani ahorita, para cuidar nuestros ojos, para cuidar nuestro corazón, y poder ir cada día más y más a la santificación que Dios tiene para nosotros. Y después viene un versículo que representa un reto para interpretar. Dice que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Aquí, si nos vamos al original, nos vamos a dar cuenta que la palabra que se tradujo como esposa en la Reina Valera 60, en su original es skeus, que significa vaso como tal. Y por el contexto en el que está escrito, digamos que la mejor traducción en este punto de este versículo es que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Además, esta traducción es congruente con toda la enseñanza bíblica. Si nosotros dejamos este punto como cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor y lo relacionamos con el anterior, y entonces ubicaríamos que el tener una esposa es el antídoto contra la fornicación, estaríamos negando mucha de la enseñanza bíblica, porque al final entendemos que aún casados siempre hay tentación si no estamos cerca de Dios, ¿no? Entonces, que tenemos que cuidar nuestro propio cuerpo. Y claro, también está hablando de cuando estás casado o incluso cuando no estás casado, debes de cuidar a tu cónyuge, ¿no? Desde antes, desde la soltería, precisamente para estar
en santidad y honor una vez que Dios concrete tu matrimonio, ¿no? Dice el versículo 5, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen al Señor. Y aquí hay algo, muchachos, que quiero recordarles. Lo inverso en la santidad es el desenfreno en en todo asunto, pero especialmente muchas veces con lo que tiene que ver con los pecados carnales, ¿no? La única manera de vencer ese tipo de pecados es en una relación íntima, profunda y fuerte con el Señor. Y tenemos que recordar que somos escogidos junto con Cristo. Dice la Biblia que somos coherederos de Cristo, fuimos introducidos a su obra. Y esto es muy importante porque somos llamados a ser diferentes a los demás. Y esto es algo que tenemos que tener presente, todo el tiempo. No podemos vivir como los demás que viven en pasión de concupiscencia, como esos gentiles o esas personas que no conocen al Señor, sino como aquellos que hemos sido llamados para vivir de la manera en que Dios nos enseña a vivir, en santidad, apartados del pecado. Y el otro punto que tenemos que entender aquí es que cuando nosotros cometemos pecado, o sea, cualquier pecado, nosotros estamos dañando también al prójimo, pero en especial cuando estamos cometiendo un pecado carnal, ¿no? Porque si estamos hablando de adulterios o de fornicación, estamos hablando que estamos pecando contra nosotros mismos, contra nuestro cuerpo, pero también estamos dañando la integridad, ¿no? El espíritu de la persona con la que estamos pecando. Y digo, esperamos no sea el caso, ¿va? Pero si esa persona, por ejemplo, estaba casada y hubo un adulterio, también estamos dañando al esposo o la esposa de esa persona. Entonces, es importante recordar en este tiempo que todo pecado daña no solo a nosotros mismos, sino a nuestro prójimo, de alguna o de otra manera, pero en especial todo lo que tiene que ver con el pecado carnal, ¿no? Entonces dice el versículo 6 que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Y recordar aquí un punto importantísimo, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya les hemos dicho y testificado. Esto es, el Señor es quien se encarga de castigar el pecado. Así es que debemos de estar conscientes que todo pecado siempre va a traer consecuencia en algún momento. Y esto es algo, muchachos, que les invito mucho a ubicar en este tiempo. Como les decía en una previa hace poco, como que hablar de pecado en este tiempo suena extraño y suena una locura, pero el asunto es que si el mundo no es consciente de hasta dónde pueden llegar las consecuencias del pecado, entonces no vamos a cuidar nuestro corazón y podemos llegar a límites que no teníamos pensados. Pero el pecado siempre, tarde o temprano, nos va a alcanzar con sus consecuencias. Y dice la palabra que para esto apareció Jesús, para quitar nuestro pecado. Entonces necesitamos recordar que todo pecado trae consecuencia. Y si alguien en este punto está viviendo en alguna situación difícil, que necesita tal vez ir con Dios, arrepentirse, entregar, este es el momento de hacerlo. Dios nos está justamente teniendo en casa para tener tiempos con Él, reunirnos con Él, hablar con Él, ponernos a cuentas y prepararnos para la misión que Él tiene por delante. Y después dice el 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y esto es lo que les decía, muchachos. Tu llamado es a ser un hijo de Dios y a vivir como un hijo de Dios, ¿no? Dios te llamó para hacer cosas grandes. Recuerden que cuando Dios nos escogió como sus hijos, y eso fue por su gracia y su misericordia, Él no solo te trasladó de las tinieblas a la luz y te dijo, ya eres salvo y ya, todo feliz, ¿no? Como a veces tenemos este concepto de que, pues ya eres salvo, entonces pues ya lo que pase después es ganancia porque ya tienes tu salvación asegurada, ¿no? Y tu ida al cielo. Pero aquí lo que nos está enseñando la palabra justamente, o nos está recordando, es Dios no te llamó a la inmundicia, sino a la santificación. Eso quiere decir, en tu salvación, Dios te llamó a vivir apartado del pecado, ¿no? No es conocer a Jesús un boleto al cielo, sino más bien es un camino que debemos de recorrer en santidad.
y que nos llevará eventualmente a conocerlo cara a cara. Y ojo, no estoy diciendo que en el camino vayas obteniendo la salvación. No, tú obtienes tu salvación porque Dios te la da por gracia, pero en el camino en el que Él te ha puesto, Él te llama a vivir en santificación, apartado del pecado. Ese es tu llamado. Saben, muchachos, nos podrían quitar la iglesia, nos podrían quitar incluso, no, gracias a Dios no ha sido el caso, pero podríamos estar como en China, que ni siquiera pueden reunirse virtualmente, ¿no? Nos podrían quitar un lugar donde congregarnos, nos podrían prohibir el cantarle al Señor o el reunirnos o diferentes cosas, ¿no? Incluso podríamos dejar de servir por algún motivo o por cualquier situación, pero nuestra identidad como cristianos siempre va a estar fundamentada en el hecho de que fuimos apartados para servir al Señor, independientemente de todo lo demás, ¿no? Y eso, por eso les digo, nos pueden quitar tal vez reuniones, servir en la iglesia como tal, pero siempre vamos a tener el mismo llamado a ser santos, a estar apartados del pecado para hacer la voluntad del Señor. Y eso es algo que no se nos debe de olvidar, muchachos, que nuestro llamado va a permanecer siempre y que aún en este tiempo donde no nos estamos viendo, donde no nos estamos pudiendo congregar, el llamado sigue siendo el mismo, a ser santos porque Él es santo, ¿no? Entonces, este es el llamado que tenemos, no nos olvidemos de Él. No vivas como si no tuvieras tal llamado en tu vida, ¿no? No estés como si nada estuviera pasando, como si como nadie me está viendo ahorita, pues entonces puedo pecar a gusto, no sé. Sino más bien vive siempre a la altura del llamado que Dios tiene para tu vida. Porque fíjense lo que dice el 8, el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos a un lado el llamado que Dios nos ha dado o nos ha hecho, no estamos desechando como tal al hombre, ¿no? Porque muchas veces el llamado viene confirmado a través de nuestros líderes, de amigos cercanos, de personas que están al frente de la iglesia. Y a veces dices, no, yo voy a dejar de hacer esto porque a lo mejor ya no me convence esto en mi congre, ¿no? O voy a dejar de hacer esto pues porque ya no tengo ganas o ya no tengo tiempo y diferentes cosas. Aunque sí estamos entendiendo que el llamado principal es la santificación, a veces nos rendimos en buscar la santidad porque a lo mejor estamos luchando con diferentes circunstancias de nuestras vidas y nos cuesta trabajo. Pero recuerden esto, el que desecha esto, es decir, el llamado a la santidad, no está desechando a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, ¿no? Entonces debemos de recordar que este tiempo su Espíritu Santo sigue obrando en nosotros para que nosotros podamos ir y hacer todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Yo estoy convencido, muchachos, de que terminando este tiempo, ándale, ya se cayó, bueno, terminando este tiempo, la iglesia va a vivir el tiempo más glorioso, más extraordinario de toda su historia, estoy seguro. Porque el Señor viene pronto. Y como les he dicho, pronto puede ser hoy, pronto pueden ser en meses, pronto puede ser años. Pero creo que Dios nos está preparando justo para el tiempo que describe la Biblia como la última cosecha, en donde las almas van a venir al Señor, en donde la gente va a conocer del Evangelio, en donde aún las regiones más remotas del mundo van a conocer el nombre de Jesucristo, ¿no? Y mi pregunta hoy es, en este tiempo que has tenido unas 5 o 6 semanas en tu casa, sin todas tus actividades tal vez normales, ¿qué estás haciendo para prepararte para ese encuentro con el Señor, ¿no? ¿Cómo estás preparando ese encuentro con Él? Cuando Él regrese va a ser alguien conocido por ti o alguien desconocido. ¿Cuánto tiempo pasas con el Señor en esta cuarentena, no? Yo te invito a hacerlo. No te digo que esté mal el ver series, ¿no? Yo ando terminando una muy buena, no voy a hacer promociones de los nombres, ¿verdad? Pero al final no está mal que inviertas tiempo en proyectos, que inviertas tiempo en jugar, en mil cosas más. Pero por favor no dejes de invertirle tiempo también a tu comunión con Dios. Es la única manera en que podamos ir caminando en el llamado a la santidad que Él tiene para nosotros. Versículo 9, acerca del amor fraternal, dice, no tiene necesidad de que les escriba,
porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros y también lo hacen así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, ¿no? Aquí hay un punto, ¿se acuerdan que la carta de primera de Juan dice el que no ama a su prójimo que no puede amar a Dios? O el que no ama al prójimo no puede decir que conoce a Dios, ¿no? Si alguno dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, no le ha conocido en verdad. Es el resumen de esta carta de primera de Juan. Y aquí Pablo nos da una visión un poquito más amplia de lo que esto se refiere. Hay muchas cosas, muchachos, que el Señor puede, más bien que podemos aprender a través de la iglesia o de otros creyentes, ¿no? Podemos aprender a servir a través de otros, podemos aprender diferentes cuestiones teológicas a través de otros, pero amar a los hermanos, amarnos entre nosotros es algo que solo el Señor puede enseñar y que enseña de manera automática en aquellos que son sus hijos. Por eso es que dice Pablo, no tienen necesidad de que les escriba porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros. Y aquí viene la parte, ¿cómo llamarle? Difícil de este asunto, la parte tenebrosa de este asunto. Si no sabemos amar al hermano, no es algo que podamos aprender si no conocemos a Dios. Es decir, si nuestro corazón, el amor de Dios no fluye constantemente, yo lo que hoy te invito es ubicar si realmente estás conociendo al Dios de amor, ¿no? Y eso es justo lo que hace una diferencia enorme entre la iglesia verdadera, los que verdaderamente somos sus hijos, y aquellos que se llaman cristianos, pero no saben amar. Y por eso es que prefieren los chismes, la difamación, los rumores, las calumnias, ¿no? Diferentes situaciones por encima del perdón, del amor, de la bendición, la edificación unos con otros. El amor es algo que solo Dios enseña y lo enseña en nuestro espíritu, muchachos. Lo enseña en nuestro espíritu. Así es que les dice Pablo, yo no tengo necesidad de escribirles de eso porque ustedes lo han aprendido de Dios mismo porque es el fruto automático, ¿no? Por eso dice la palabra, el fruto del espíritu es amor, ¿no? Algunos dicen los frutos del espíritu, pero es el fruto del espíritu es amor que se refleja en todo lo demás, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera. Pero el amor es lo que fluye en automático en aquel que verdaderamente está conociendo al Señor. Lo que sí se puede enseñar y lo que hace Pablo es les pido, les rogamos que abunden en ello más y más. Ya lo saben hacer. Ahora abunden en ello más y más. Les decía yo hace 8 días, busquen a las personas que no se han conectado, ¿no? Hablen con personas que tal vez tiene tiempo que no vean, aunque no sean sus más grandes amigos, pero búsquenlos. Hoy hay muchos medios. Me decían por ahí, por ejemplo, que andan creo conectados por ahí en un juego, no recuerdo qué jueguito es, pero ahí se han encontrado varios y ha sido una herramienta. Dios usa todo, es increíble. Ha sido una herramienta para conectarse con algunos que a lo mejor no contactábamos en Messenger o en WhatsApp, ¿no? Y es increíble porque nos acercamos de una u otra manera. Busquémonos entre nosotros, abundemos más y más. Esto es algo que sí tenemos que hacer de manera voluntaria, el decir, tengo que abundar más y más en el amor que tengo por otros. Y dice el 11, procuren tener tranquilidad. Y te voy a decir algo, estando frente al televisor viendo noticias todo el día no te va a dar paz en lo absoluto. Twitter es lo mismo. A lo mejor dices, no estoy en el televisor, o Facebook, la fuente que tengas. Es importante estar informado. Sí, yo reviso un poco de noticias en la noche para tratar de ver pues, más o menos cómo está el día. En general, desde antes del coronavirus es algo que he acostumbrado. Pero ya, porque llega un punto en que si estás ahí te vuelves, te metes en una ansiedad que ni tú mismo te explicas. No solo no estés pegado frente a las noticias, sino busca también al Señor, ¿no?
Y incluso pueden ser no noticias, o sea, no sé si estás viendo series todo el tiempo, digo, es muy interesante y suena chistoso, pero si estás viendo series violentas, pues te vas a volver un poco violento en el momento. No estoy diciendo que vas a ser un monstruo, solo estoy diciendo que a veces aprendemos actitudes o, no sé, reaccionamos de acuerdo a lo que está entrando pues a nuestro espíritu. Entonces busquen su tranquilidad, muchachos, en la palabra, en las pláticas familiares, en diferentes actividades, ¿no? Eh, Busquen esa tranquilidad y sean también una paz para otros, porque no sé si les ha pasado que conocen personas que, híjole, te acercas a ellos y te transmiten una serie de situaciones y de cargas así en minutos. Estuvimos en un evento, el último evento que estuvimos en familia antes de entrar a la cuarentena. Y nos llamó mucho la atención una persona que no habíamos visto en años, ¿verdad? En años, años. Se acerca a mi papá y de verdad en 5 minutos antes de saludarlo le empezó a contar todos sus problemas. Mi papá quedó así como un poco sorprendido, un poco cargado, ¿no? De todo lo que le estaba contando a esta persona. Y digo, oramos por esta persona y seguimos orando. Pero no sé si te pasa que a veces cuando tú no estás en paz transmites tu ansiedad pues hacia otros. Que no seas de los que transmiten ansiedad, sino de los que transmiten la paz del Señor. Y también dice, procuren tener tranquilidad y ocúpense en sus negocios. Lo que haga el de al lado no, déjaselo a Dios. Tú ocúpate en lo que te toca a ti hacer. Eso es algo que debemos de aprender como cristianos. Híjole, que este versículo lo dejamos quién sabe en dónde, pero si algo tenemos de característica de los cristianos es que andamos metidos en todo menos en lo que es nuestro muchas veces. Pero dice aquí ocúpense de sus negocios y también trabajen con sus manos de la manera en que les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Y aquí hay dos cosas que hay que entender para poder, ¿cómo se dice? Revisar este contexto. Uno eh, es altamente probable que los tesalonicenses fueran una clase trabajadora. Una clase, digamos, lo que hoy nosotros sería el equivalente a una clase obrera. Lo cual para un judío era importante y era honroso. De hecho, todos los judíos, independientemente de que algunos, por ejemplo, fueran rabinos o estudiaran algo más intelectual, todos aprendían un oficio desde muy pequeños. Es por eso que tenemos, por ejemplo, a Jesús que es carpintero. Y así cada uno de los niños judíos aprendían un oficio. Sin embargo, para los griegos, que era la civilización dominante en ese tiempo, el trabajar en un oficio era deshonroso. Entonces, lo que Pablo les está diciendo es, mientras sea trabajo, siempre es importante, háganlo con sus manos. Dios provee a través del trabajo, ¿no? Esto es impresionante. Tenemos que honrar también todos los trabajos, muchachos. Digo, hoy creo que más que nunca hemos valorado los trabajos que tal vez no veíamos tan importantes. Pero no sé, digo, y aún, por ejemplo, sí le agradecemos muchísimo por los médicos, por las enfermeras. Pero ¿qué pasaría si el camillero no se presenta a trabajar? ¿O qué pasaría si el que hace la limpieza en el cuarto del hospital no está ahí presente, ¿no? O nos hemos preguntado qué pasaría si los de la basura no pasaran en este tiempo, ¿me explico? Son trabajos que tal vez tú dices, no, o sea, pues ¿cómo? Pero no honrosos porque son trabajos. Y dice Pablo, trabajen con sus manos de la manera en que les hemos mandado. Así es que yo hago esta invitación, si a ti te está tocando tirar tu basura en estos días que estás encerrado en casa o no sé, agradéceles. Recuérdales que es importante lo que están haciendo. Es una bendición siempre el honrar lo que otros están haciendo para bendecirnos, aun cuando no son de la iglesia. Dios usa todo para bendecir a su iglesia. Y de esta manera, dice aquí, nos vamos a conducir honradamente para con los de afuera. El otro punto que estaba pasando ahí con los tesalonicenses, ya vamos a hablar de eso la próxima semanita, es que estaban esperando la venida del Señor de una manera errónea. Y entonces muchos de ellos ya estaban dejando de trabajar porque decían el Señor viene pronto, y de hecho es el tema que trata en el próximo versículo. Pero mientras, ocúpense en sus negocios, trabajen con sus manos de la manera que les hemos mandado,
¿no? Y antes de eso, procuren tener tranquilidad. En otras partes la palabra dice: por nada estén afanosos, por nada estén preocupados, lleven sus ansiedades, ¿no?, delante del Señor. Porque la ansiedad nos hace a veces tomar decisiones medio no acertadas con respecto justamente a detalles tal vez que parecen muy espirituales, como esperar que Cristo venga pronto. Pero si estamos en esa ansiedad, y qué es lo que está pasando con muchos sectores de las iglesias hoy, o de la iglesia en el mundo, ¿no? Como, Cristo viene pronto, y entonces me meto a Apocalipsis, aunque no haya leído la Biblia nunca completa, ¿no? Y me meto a los documentales y a los libros y todo, y sí, el sexto sello, alguien dice que ya estamos en el sexto sello, y yo me pregunto, bueno, ¿y cuándo pasaron los otros 5, no? Con todo respeto, pues, pero, muchachos, eso nos mete en ansiedad solamente. Si el Señor viene pronto, qué bueno, preparémonos para estar con Él, y que nos pase como Enoc, que caminaba con Él y de repente lo único que cambió es el escenario en el que estaban caminando. Su preocupación era estar con Él. ¿Qué pasara alrededor? Saben, da igual, muchachos, si nuestra esperanza es estar con Cristo. Así es que mientras Él viene, vamos a procurar mantener nuestra tranquilidad, ocuparnos en nuestros negocios y trabajar con nuestras manos de la manera en que hemos sido enseñados, para que nos conduzcamos honradamente para con los de afuera. Si le decimos a la gente que el Señor viene, pero pues no estamos trabajando, no estamos haciendo nada, ¿qué Señor? Es el que viene por ti. Pero si estamos haciendo lo que fuimos llamados a hacer hasta que Él venga, damos testimonio de que servimos a un Dios de orden, y un Dios que un día verdaderamente va a regresar por su iglesia. Pero mientras, va a proveer y no va a haber necesidad de nada, porque Él está con nosotros. Así es que gracias a Dios por este tiempo, muchachos. Gracias a Dios por todo lo que está haciendo. Es raro, nunca en la vida, digo, llevo toda mi vida en la iglesia, había faltado 6 semanas a la iglesia, o bueno, presencialmente, pues. Es rarísimo. Para los pastores, no sé, Miguel nos cuenta, o cuenta más bien de repente que, digo, porque no es algo que me cuente a mí nada más, ¿no? Sino más bien platica en este tiempo que, pues en 40 años que él lleva pastoreando, pues este escenario es único en su vida y en la de muchos pastores que llevan años, creyentes que llevan años. Jamás habíamos vivido algo así. Pero qué padre, porque nos está llevando a romper esquemas, estructuras, a darnos cuenta que nuestra comunión con Dios es más importante que nuestras actividades. Y qué padre lo que estamos viviendo en ese sentido. Gracias a Dios por eso. Como les decía en el mensajito, los que lo leyeron, los que no, se los digo ahorita, sé que el estar conectados aquí no es lo que te define como un buen cristiano. Y créanme que hoy, cuando termine el servicio, no voy a decir, estos sí están en la lista de buenos cristianos porque hoy se conectaron, ¿no? Y qué chido. Pero definitivamente el estar juntos nos lleva justo a seguir fomentando esta hambre y esta sed de la palabra. Y recordar que estamos en una comunidad que, saben, muchachos, no es solamente lo que estamos viviendo aquí. Un día estaremos en el cielo juntos, agradeciendo a Dios por lo que está haciendo en nosotros, lo que hizo más bien por nosotros, lo que hizo aquí en la tierra por nosotros, y lo que seguirá haciendo toda la eternidad que tendremos para conocerle. Así es que, muchachos, gracias a Dios. Los extraño muchísimo, los extrañamos muchísimo. Es raro cantar y que solo se oiga la guitarra y la voz, porque estamos acostumbrados a cantar fuerte, los jóvenes, es algo extraordinario también que se extraña muchísimo, pero lo vamos a hacer pronto de nuevo. Ayúdenos orando muchísimo por el retiro. Yo estoy en el punto ahí con Dios, estoy un poquito como, ¿quién era el que, como Abraham, ¿no? Así como negociando ahí: Señor, por favor, que no nos quites el retiro, aunque sea 2 días. Pero si Él dice que no, vamos a obedecer. Pero oremos, porque creo que es algo que Dios nos está invitando a buscar en oración. Creo que nunca lo habíamos tenido que buscar tanto en oración como lo tenemos que hacer este año. Es nuestro anhelo hacerlo.
Nuestro congreso es un hecho que va a ser de manera virtual y estoy muy emocionado por todo lo que estamos preparando. Así es que como les decía, bueno, estamos preparando, está en mi mente ahorita, lo estoy aterrizando y ya vamos a empezar a trabajar la semana que entra. Les decía a los que quieren participar, prepárense, la iglesia sigue, muchachos, y lo que estamos haciendo no es nomás jugar o no es nada más para que sigamos en actividades, no, es seguir predicando el evangelio. Y vamos a hacer un congreso seguros de que la palabra que vamos a predicar va a tocar la vida de alguien. Como yo estoy seguro que la palabra que hoy estoy predicando va a tocar la vida de alguien y lo hace cada jueves y lo hace cada domingo, no porque esté yo, no porque esté Beto, Liz o Eric o Martín o mi papá o los que estemos predicando, sino porque la palabra tiene efecto siempre en las vidas. Y nosotros nos tenemos que plantar cada que nos paramos a predicar o a proclamar el evangelio en el hecho de que la palabra va a cambiar la vida de alguien. Que el día que postees un versículo en tu muro o que lo compartas con alguien, va a tocar su vida. Porque la iglesia para eso está puesta en este tiempo. Bueno, creo que ya hablé mucho. Vamos a orar y ahorita le cantamos sus mañanitas a Ram, que no sé cómo hacer porque creo que si la cantamos todos con los micrófonos va a ser una va a ser una locura, pero bueno, ahorita vemos igual y funciona y si no, pues yo se las canto aunque sea con mi fea voz. Vamos a orar para terminar este estudio. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú vienes pronto y gracias porque mientras nos llevas a estar en paz contigo, ocupándonos en nuestros negocios, en lo que nos toca hacer y Señor, trabajando con nuestras manos también mientras tú regresas por nosotros. Llévanos a amar como tú enseñas, Señor. Y si alguien de aquí no está seguro de amar como tú enseñas, por favor, yo te pido que lo lleves a una profundidad mayor. Gracias por el tiempo de conversación que tuvimos. Gracias por cada uno de los que integran nuestra familia, por los que están conectados y por los que no. Yo los bendigo con tu paz, Señor, y con un hambre y una sed de ti que provenga de tu espíritu, Señor, cada día mayor, para buscar tu palabra y encontrarse con el corazón más extraordinario, Señor, que es el tuyo, que nos alienta, que nos fortalece y que nos sigue guiando en los planes de bien que tienes para nosotros. Gracias porque eres bueno, gracias porque hoy la transmisión se pudo dar con éxito y gracias porque tú sigues guiándonos en todo tiempo. Te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.